Capturan a 3 personas por presunto peculado en el hospital del IES Los Ceibos, en Guayaquil. Según la policía, el caso se relaciona a un contrato por mantenimiento de equipos. La focalización al subsidio de combustibles le permitirá ahorrar al Estado entre 150 y 250 millones de dólares y su implementación estará a cargo de Petroecuador. En Pastaza detienen a una pareja de colombianos con $1 millón falsos en una maleta. En lo internacional, los ataques rusos afectan el servicio eléctrico de Ucrania, mientras que Moscú advierte a la Unión Europea que se está involucrando en el conflicto. Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Televistazo. Petroecuador estará a cargo de implementar los sistemas tecnológicos para el cobro diferenciado del combustible. Hola, Steffi. ¿Qué tal, Gaby? Y amigos, muy buenas tardes. Y esto como resultado de los diálogos entre el gobierno nacional y los movimientos indígenas que acordaron un método de exclusión del subsidio que impactaría sobre el 25% del parque automotor privado. Fabiola Santana nos explica quiénes estarían fuera de esta subvención y los beneficios para el arca estatal. Entre los escasos acuerdos alcanzados en la mesa de focalización de subsidios a los combustibles está el excluir a un grupo de personas del beneficio. La futura aplicación de la medida estará a cargo de Petroecuador y generará un ahorro de entre 150 y 250 millones de dólares al Estado. Hay que hacer siempre un piloto con algunas gasolineras para poder eventualmente escalar esto a nivel nacional. Un proceso piloto de esto puede tomar entre 3 y 6 meses. Entre quienes no podrán comprar con subsidios están los dueños de autos de cilindraje mayor a 2.201 centímetros cúbicos, camionetas de cilindraje mayor a 3.001 centímetros cúbicos, vehículos tipo Jeep o SUV de cilindraje mayor a 3.401 centímetros cúbicos y motos de cilindraje mayor a 301 centímetros cúbicos. Además, quienes tengan 3 o más vehículos o ingresos de $3.466 mensuales en adelante. En base a estos 4 criterios, aproximadamente son 196 millones al año que se utiliza extra y 65 millones de galones de diésel. Estamos computando eso, pero estamos seguros que será alrededor del 70-75% de los vehículos que mantendrían todavía el precio subsidiado. En focalización de subsidios, el año pasado el gobierno invirtió $2.100 millones y en este año se prevé que la cifra duplique. Los réditos económicos de la focalización de subsidios irán destinados a los gastos de la educación intercultural bilingüe, como se acordó en los diálogos entre el gobierno y movimientos indígenas. Hoy estaba convocado el presidente Guillermo Lasso y el ministro de Gobierno Francisco Jiménez a la comisión que investiga el caso del femicidio de María Belén Bernal, pero no acudieron. Las asambleístas que integran la mesa legislativa critican la ausencia de las autoridades. Francisco Garcés sigue el tema y nos preparó un informe. Escuchemos. La inasistencia del presidente de la República, Guillermo Lasso, y de su ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, al llamado de la comisión ocasional que investiga el tema de María Belén Bernal, generó fuertes reacciones dentro de esa mesa legislativa. Las asambleístas que la integran rechazaron la actitud del gobierno y recordaron que esta es la segunda ocasión en que llaman al presidente de la República y a su principal funcionario político. Escuchemos lo que dijo la presidenta de la mesa legislativa. Que es la segunda vez que hemos convocado a esta comisión la participación del presidente de la República y es la segunda vez que le da la espalda a las mujeres de este país, no a esta comisión, no a la Asamblea Nacional, sino a las madres, a las hijas de las víctimas. En cambio, para los legisladores de gobierno que no integran esa mesa de investigación, la inasistencia del presidente de la República no es que demuestre poco interés para resolver el tema, sino que más bien es un rechazo al que, según ellos, es el manejo político del caso dentro de la Asamblea. Esa comisión fue creada con un componente netamente político. Lo dijimos cuando se creó la comisión y por eso decidimos no integrar esta comisión, porque Fiscalía está haciendo su trabajo con investigar y con llevar adelante el proceso que merece evidente justicia. Eso lo ha dicho el gobierno y nos hemos solidarizado. La comisión legislativa sigue en el análisis del tema. Quedan 2 comparecencias pendientes todavía. El día de mañana las integrantes de la mesa estarán nuevamente en la Escuela de Policía
justicia haciendo un último análisis y la próxima semana la destinarán exclusivamente al análisis de la información y a la elaboración del informe que al final será puesto a consideración del Pleno de la Asamblea. Francisco, gracias por ese reporte. Y les contamos también que luego de que la Corte Nacional ratificó en última instancia la sentencia contra el asambleísta Mariano Curicama de 1 año de prisión por el delito de incumplimiento de decisión legítima de autoridad, esta mañana el exprefecto de Chimborazo se pronunció. El legislador, que perderá su curul en el Pleno, dijo que pedirá la ampliación de este fallo. Yo tengo un proceso judicial que no es jurídico, es político de lo que me están acusando. Y voy a estar aquí hasta cuando me permitan estar, solamente por el pecado de haber defendido los recursos de mi provincia, de la provincia de Chimborazo, porque no les pagué 2 veces a los jubilados, porque hay 2 criterios de la Corte Constitucional que decía que no hay por qué pagar 2 veces por el mismo objetivo, pero hicieron caso omiso. Y atención, porque desde hoy los beneficiarios de los bonos y pensiones del MIES podrán abrir cuentas gratuitas en el Sistema Financiero Nacional para evitar ser víctimas de cobros ilegales. Carla Delgado nos cuenta que se espera que al menos 1 millón de personas se integren al sistema. Más de 8,000 beneficiarios de los bonos y pensiones del Ministerio de Inclusión Social fueron perjudicados por cobros ilegales mediante la falsificación de documentos durante el año pasado. Por lo que esa cartera de Estado, en convenio con el Banco Central, lanzaron el proyecto Pago Seguro, que busca integrar a los beneficiarios al Sistema Financiero Nacional para que les garantice un cobro confiable. Para las familias en condiciones de pobreza extrema, para aquellas personas con discapacidad, para adultos mayores. Hoy por hoy el Estado ecuatoriano entrega 1.300 millones de dólares que se beneficia a 1.458.000 núcleos familiares en el Ecuador. Indicaron que los beneficiarios podrán abrir sus cuentas de forma gratuita en más de 300 entidades financieras públicas y privadas. Hoy estamos viendo cómo aquellas filas se disminuye de manera notoria en las ventanillas del Banco Ecuador, etcétera, porque efectivamente estamos generando paulatinamente la inclusión financiera. Pero además, según explicó el gerente general del Banco Central, esto también les traerá otros beneficios. La persona comienza a tener acceso a varios servicios financieros. Esto quiere decir que se genera un historial financiero que posteriormente le va a permitir tener acceso a diferentes servicios, incluido créditos. Según afirmaron, se pretende que más de 1 millón de beneficiarios se integren al sistema financiero hasta 2023. Advirtieron además que al momento la Fiscalía ya investiga a las mafias que estarían detrás de estos cobros ilícitos, que causaron un perjuicio de cerca de $900,000 solo en 2021. Nos vamos a una pausa y al regresar indagan el caso de peculado en el hospital del IES de Los Ceibos en Guayaquil por un contrato adjudicado de casi $500,000 y hay 3 detenidos. Más noticias para ustedes a esta hora. Les contamos que senadores estadounidenses visitan Ecuador. Hoy se reunieron en el Palacio de Carondelet con el presidente de la República y les tenemos algunas de esas novedades. Buenas tardes. Esta visita tiene como objetivo fortalecer las relaciones bilaterales entre Ecuador y Estados Unidos, así como también tratar temas sobre la conservación del medio ambiente. El presidente Guillermo Lasso, junto al gabinete ministerial, recibió a la delegación de 5 senadores que estuvo encabezada por Robert Menéndez, quien junto al senador Ben Cardin, también presente, son coautores del proyecto de ley de asociación entre los Estados Unidos y el Ecuador, proyecto que está a la espera de una votación final en el Senado y que busca fortalecer los lazos económicos y comerciales entre ambas naciones, así como el combate a las economías ilícitas, la corrupción y el refuerzo de la gobernanza democrática. Todo esto es tema de conversación aquí en Carondelet y les tenemos las primeras impresiones. Los Estados Unidos es el principal socio comercial del Ecuador
y son tradicionales las buenas relaciones que hemos mantenido durante décadas y que mi gobierno tiene el propósito aún de fortalecerlas más. Y queremos profundizar esta relación en lo cual vemos valores comunes de democracia, respeto de derechos humanos y el esfuerzo de mejorar el bienestar de cada ciudadano de nuestros países. Los senadores republicanos y demócratas tienen previsto visitar también las Islas Galápagos y a sus pares en la Asamblea Nacional aquí en Ecuador, así como también un proyecto que busca la reinserción de niños, tanto ecuatorianos como colombianos y venezolanos, en las instituciones educativas. Buenas tardes. Agradecemos a Fabiola por ese reporte. Y luego de un año de investigación, la policía capturó a 3 personas investigadas por el delito de peculado. Peculado en la adquisición de un contrato que realizaron ex autoridades del Hospital del IES de Los Ceibos en Guayaquil durante el 2019. Y que tiene como referencia o como objeto de contratación el mantenimiento de equipos informáticos de dicha institución, el cual está valorado en aproximadamente $500.000 y de los cuales se pagó $290.000 y de los cuales no existe registro o constancia de que se hayan prestado estos servicios. Pero hay otras irregularidades que indagan. Según los uniformados, el Hospital del IES habría otorgado el contrato para mantenimiento preventivo y correctivo del sistema electrónico a una persona natural. Se trata de un ciudadano venezolano que habría presentado documentos falsos para adquirir el contrato y que salió del país en febrero del 2022. La policía recalca que en este caso se reactivarán los convenios internacionales. A través de Interpol, a Ameripol y también asistencias recíprocas, asistencias judiciales recíprocas a los países donde se sospecha que los procesados en este caso se encontrarían. La investigación duró un año y por este caso 3 personas fueron detenidas. Uno de los aprendidos es un actual funcionario de Los Ceibos, específicamente el área de TICS, del área donde se realizó el proceso de contratación, y la otra persona que fue aprendida en el Cantón Mata sería el delegado de la máxima autoridad en la suscripción del contrato. La Contraloría General del Estado en un informe determinó indicios de responsabilidad penal en contra de los acusados, quienes fueron llevados a la Fiscalía y están a la espera de la audiencia de formulación de cargos. Y debido a este número de crímenes y a la creciente inseguridad que se está reportando en Santo Domingo de los Áchilas, se exige al gobierno la inmediata declaratoria del estado de excepción para esta provincia. Anuncian protestas, movilizaciones y no son escuchados. La semana pasada fue una madre con su hija. Esta semana fue el asesinato del padre de un concejal. Y así, las víctimas se siguen acumulando. Hoy Santo Domingo es la 7ª provincia más peligrosa del país, lo que ha motivado reuniones de los COE, tanto tal como provincial, además de exigencias de atención inmediata. Ahora sí se acuerden de Santo Domingo y vengan y nos atiendan como debe ser ciudadanos de Santo Domingo. No podemos estar más tregua, no podemos nosotros cruzarnos de brazos. El alcalde exige concretamente la declaratoria del estado de excepción para la ciudad y para la provincia, porque en esas reuniones han estado presentes también la prefecta y otras autoridades. Advierten que si el gobierno no responde, protestarán en las calles y cerrarán vías. Medidas radicales que algunos apoyan, como el empresario turístico. Porque la gente no quiere acudir a los lugares turísticos por el miedo a llegar, por la inseguridad y todo esto. Entonces yo creo que vale la pena hacer un llamado de atención. Pero otros sectores, como el del comercio, están preocupados, porque protestas y cierre de vías significan menos ventas y muchas pérdidas. Nos preocuparía igual la delincuencia aquí, pero igual nos preocuparía también el ingreso económico de parte de todos los comerciantes. Esto se paralizaría, entonces ya es un ingreso que no va a tener el gobierno, se puede decir, que no van a tener las autoridades de compensarlo nunca, jamás.
El gobernador de la provincia, por su parte, anuncia que este mismo fin de semana lanzará un plan llamado Santo Domingo Seguro. Pero este fin de semana también es el llamado a las movilizaciones en una provincia que acumula 124 muertes violentas en lo que va del año. Personal militar incautó más de 800 minas caseras que al parecer pretendían ser entregadas a grupos armados irregulares de Colombia. La operación se dio en El Pailón, esto está ubicado al noroccidente del cantón Tulcán, en Carchi. La frontera norte es un paso obligado para abastecer de armas, municiones y explosivos a los grupos armados irregulares de Colombia. Un operativo militar en la zona fronteriza de Chical, en Carchi, permitió la incautación de 94 cápsulas iniciadoras de cargas explosivas y más de 800 minas caseras encontradas en la maleza, que iban a ser recogidas por integrantes del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Sirven generalmente para estos grupos para asegurar, para dar protección a sus actividades ilícitas, como para proteger sus bases de entrenamiento, sus bases de descanso. Según el coronel Diego Hernández, comandante de la Brigada 31 Andes, en Ecuador existe una red que forma parte de la logística de estos grupos irregulares. Tienen una red de colaboradores en el lado ecuatoriano que se prestan para hacer justamente diferentes actividades logísticas que necesitan estos grupos ilegales. Este tipo de detonantes estarían siendo utilizados para atentados en poblados fronterizos de Nariño, Colombia, que limitan con el cantón Tulcán. Hemos conversado con el homólogo de Colombia. 4 explosiones aproximadamente se dieron en Cumbal, en donde el ejército de Colombia acudió inmediatamente. Y es justamente este tipo de material lo utilizan para eso. Son las bombas, los explosivos caseros. En lo que va del año en esta zona, los UNIS han decomisado más de 500 municiones letales, 6.000 explosivos, 80.000 cápsulas detonantes, granadas alimentadoras destinadas para abastecer grupos armados de Colombia. El gobierno anunció los distintos operativos que se van a desarrollar por la final de la Copa Libertadores de América, que se jugará en el Estadio Monumental de Guayaquil el próximo 29 de octubre, que es lo que está previsto. Según las autoridades, todos los aspectos han sido abordados. Hay planes para que el evento deportivo, que atraerá a 50.000 visitantes a la ciudad más o menos, no tenga problemas. A 9 días de que se juegue la final de la Copa Libertadores de América en Guayaquil, el gobierno, a través de distintos funcionarios, señala que todo está listo para recibir el evento deportivo más importante que se desarrollará en el país en los últimos tiempos. Contamos hoy con un plan de seguridad que ha sido aprobado por la Conmebol. Contamos con un plan de salud, un plan de aeropuertos, un plan de turismo, de comunicación. El tema de la seguridad fue revisado y con atención. La policía sostiene que habrá una concentración de recursos humanos y logísticos en la ciudad desde los días previos al partido. Tenemos una participación de aproximadamente 10.000 policías, no solamente la policía de la jurisdicción de Guayaquil, sino que se reforzará con unidades especializadas de mantenimiento del orden y del eje preventivo, pero también personal de inteligencia e investigación. Contaron que se espera la llegada de 50.000 visitantes, al menos 30.000 de ellos por vía aérea, y por eso hay operativos especiales también. Esperamos el arribo de aproximadamente entre 200 y 300 aeronaves, es decir, vuelos extras que llegarán al país. Por lo tanto, nosotros tenemos previsto los aeropuertos de Salinas, de Manta, de La Tacunga, Lala 22 de La Paz en Guayaquil, el mismo aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, Cuenca y Quito para el parqueo de las aeronaves. Es decir, harán el control migratorio, ya sea en Quito o en Guayaquil, y inmediatamente estas naves son puestas al parqueo en estas respectivas aeropuertos que les hemos indicado. 1.800 cámaras estarán monitoreando Guayaquil y los cantones cercanos. Se busca aprovechar la presencia de miles de visitantes para lograr un impacto positivo sobre el turismo. Sabemos que vamos a recibir aproximadamente 50.000 turistas. Esto le da una inyección económica de 50 millones de dólares en nuestra economía. Entre las acciones a desarrollar, el embajador de Brasil informó que durante esos días se abrirá un consulado especial que estará operando en un hotel de Guayaquil.
Más adelante aquí en Televistazo, la Corte Constitucional analiza el asesinato del general Jorge Gabela 12 años después del crimen. Hoy se realiza la audiencia por la constante negativa de entregar a la familia el informe final completo. 12 años después del asesinato del general Jorge Gabela, el caso llega a la Corte Constitucional. Hoy se realiza la audiencia por la constante negativa de entregar a la familia el informe final completo realizado por el Comité de Ministros, creado en el 2012 por el expresidente Rafael Correa. Exigen el peritaje con firmas de responsabilidad donde estarían los nombres de los autores intelectuales del asesinato del general. Jacqueline Rodas sigue la diligencia. Desde las 10 de la mañana se realizó en la Corte Constitucional la audiencia por la acción extraordinaria de protección presentada en el caso Gabela. El juez Enrique Herrería escuchó a las partes. Patricia Ochoa, viuda del general Jorge Gabela, excomandante de la FAE asesinado hace 12 años, pidió una vez más que le entreguen el informe completo del Comité de Ministros creado en el año 2012 por el expresidente Rafael Correa. Consiguieron una caja fuerte para resguardar el informe. Desgraciadamente lo guardaron tanto que creo que ahora ninguno de los ministros se acuerda y tampoco se acuerdan dónde dejaron el tercer producto, porque la caja fuerte no estaba. En el tercer producto constarían los nombres y la causa exacta por la que asesinaron al general Gabela. Por años se le ha negado esa información, principalmente el peritaje completo del argentino Roberto Mesa, donde constarían los autores intelectuales del asesinato. El abogado de la familia Gabela le recordó al juez que el asesinato se dio luego de la expresa oposición del general a la compra de los 7 helicópteros Drup, de los cuales 4 se accidentaron. Como comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, había manifestado por la compra de los Drup, de los chiitas a Sudáfrica y los radares chinos que nunca se instalaron en el Ecuador, su oposición. Y en el caso de los Drup, le dijo al expresidente Rafael Correa que compre directamente de gobierno a gobierno. Pidieron a la Corte que se declare la vulneración de sus derechos y que se garantice el acceso a conocer la verdad a través de toda la información del caso. Y la mañana de este jueves, empleados de las clínicas de diálisis protestaron por los atrasos en el pago de sus servicios dados a los pacientes derivados del sistema de salud pública. Esta manifestación se realizó en los exteriores de la gobernación del Guayas. Los trabajadores le exigen al gobierno ponerse al día con las planillas para poder seguir atendiendo a los pacientes y así realizar estos tratamientos. Más noticias para ustedes a esta hora. Les contamos que esta mañana se reportó un nuevo caso de sicariato en Guayaquil y ocurrió en la cooperativa Prosperina, esto es en el noroeste de la ciudad. Allí asesinaron al propietario de un nightclub que había salido de su casa cuando de repente es interceptado por varios sujetos en un auto negro y según información preliminar, el hombre que tenía 69 años recibió 5 disparos. Esos proyectiles atravesaron los vidrios de la camioneta en la que él se estaba movilizando y ahora los familiares del fallecido sostienen que había sido extorsionado ya hace un mes. Otro caso más en el que denuncian una extorsión con este fin. Y tras una balacera, la policía descubrió un centro de acopio de armas y municiones que funcionaba en el noreste de Guayaquil. Los 6 detenidos pertenecerían a una peligrosa banda criminal acusada de varios ilícitos como tráfico de drogas y sicariatos. Todas estas armas fueron decomisadas la tarde de este miércoles en el noroeste de Guayaquil. Estaban en poder de estos 6 sujetos, quienes fueron detenidos poco después de una balacera ocurrida en el sector de Paraíso de la Flor. Donde 3 personas habían sido heridas por impactos de arma de fuego y en la búsqueda de los causantes se logra visualizar a unos sujetos que viendo la presencia policial ingresan a un domicilio. En aquel inmueble encontraron en total 8 armas de fuego, como escopetas, una subametralladora y 4 revólveres. El jefe del distrito Nueva Prosperina asegura que concretaron un golpe contra una peligrosa banda delictiva. Asimismo, 152 municiones de distinto tipo, lo cual da cuenta de una desarticulación de una banda o de una célula de esta organización denominada Tijerones. Se encontraba un chaleco antibalas y 3 pasamontañas que eran usados por estos sujetos para cometer varios ilícitos.
Pero a más del armamento, entre las evidencias había también una balanza y decenas de dosis de droga. En este sitio estaba el refugio donde almacenaban las armas y la munición. Y obviamente era un punto de distribución de sustancias sujetas a fiscalización. Este tipo de organizaciones no tienen un sector, sino actúan bajo órdenes o bajo objetivos claros. Durante el operativo retuvieron además un vehículo y 2 motos, los mismos que eran empleados para cometer distintos delitos. Una motocicleta de color rojo-negro se encontraba haciendo ilícitos y justamente es una de las que hoy se retiene. También otra identificación es una persona que tenía el pelo pintado de color. Esa persona también está aprehendida. Con el análisis de las armas, los agentes buscan determinar si los aprehendidos están a los últimos hechos violentos ocurridos en el noroeste de la ciudad. Seguimos con más información. Desarticulan banda delictiva de microtráfico de droga y tráfico de personas. 18 personas fueron detenidas en un operativo en Azuay y El Oro. Presuntamente tendrían nexo con 5 reos de la cárcel de Turi. Uno de los vinculados es un adolescente de 17 años que sería el brazo derecho del cabecilla de la organización. Además, los uniformados decomisaron 3 kilos de cocaína, $8,000, 25 celulares, 50 prendas de vestir y videos. En las próximas horas se realizará la audiencia. Y las autoridades decomisaron $1 millón falsos en Pastaza durante un operativo de control. 2 extranjeros quedaron detenidos pues tenían los billetes en 2 maletas. Johanna Duche nos cuenta más. En el control de policía integrado del Cantón Mera, luego de un operativo de control de vehículos y personas, se encontró al interior de la bodega de un vehículo de transporte interprovincial 2 maletas que contenían fajos de papel similar a billetes. Y se determinó que existía una suma de $1 millón americanos. Según versiones de la policía, los 2 implicados viajaban con destino a la provincia de Tungurahua. Claro, lo que se puede verificar es que el bus estaba en sentido del Puyo hacia Ambato, pero no tenemos conocimiento al momento de dónde tomaron el bus o si hicieron alguna escala en algún lugar. Se verificó que se trataría de billetes falsos porque se hicieron las siguientes pruebas. Y se trasladó inmediatamente un señor perito documentólogo desde la policía de la subzona Tungurahua. Se le trajo acá al compañero y él se puso inmediatamente a trabajar y se realizó ya la verificación. Además, se conoce que los 2 ciudadanos extranjeros que no registran antecedentes penales fueron puestos en libertad. La comunicación con la Embajada de la República de Colombia, debido a que son ciudadanos de ese país, para igual informarles del proceso que estaba siguiéndose con sus conciudadanos. Este hallazgo sería el primer caso de esta clase de delitos en lo que va del año en la provincia. En Guayaquil, las autoridades trabajaron para el restablecimiento de varios servicios afectados en el norte de la ciudad tras la caída de una avioneta. El tránsito vehicular también fue suspendido para las labores y por ahora las familias de las casas afectadas piden la reparación de los daños. Ítalo Ruiz nos informa. Las reparaciones comenzaron temprano este miércoles. Equipos de varias empresas de telefonía e internet llegaron a la 4ª etapa de la Ciudadela La Alborada y Sauces 1 para retirar los cables que quedaron en el piso y otros desprendidos de sus redes a causa de la caída de la avioneta Cessna que se precipitó en ese sector la tarde del martes. No se escuchaba ruido, el motor, sino que solamente pasó, él siguió y de ahí escuchamos una explosión y después vimos el humo. Venía con falla porque esa casa se lo llevó la parte de las llantas, se quedaron ahí arriba de esa casa, imagínense. Al igual que el personal de telecomunicaciones, técnicos de la Secretaría Municipal de Gestión de Riesgos también acudieron para constatar los daños en las viviendas cercanas tras el accidente de la aeronave. La empresa eléctrica trabajó toda la noche restableciendo la red primaria. Por aquí pasó una línea de 13.800 voltios. Y el día de hoy se han identificado 3 viviendas con daños, pequeños daños materiales. Este reporte se pasará pues a la Dirección de Aviación Civil para que apliquen el seguro correspondiente. Ronnie Tobar y Ronnie Vélez, dueños de 2 de las 3 casas perjudicadas,
esperan que las reparaciones se realicen cuanto antes. Estuvieron aquí representantes de la aseguradora de la aviación, estuvieron haciendo la recolección de evidencias, toma de fotografías, no dieron montos, simplemente fueron anotando todos los daños estructurales. Nos cayó la llanta de la avioneta a nosotros, en el dormitorio. ¿Había alguien en el dormitorio? Sí, mi hija. ¿Sufrió algún daño, algún rasguño? Casi, pero no. Debido a la remoción de escombros tras el incidente y reparaciones, el tránsito vehicular por la avenida José María Roura fue suspendido entre las avenidas Isidro Ayora y Rodolfo Vaquerizo Sur desde el martes. Estaba previsto que todos los servicios de telecomunicaciones se restablezcan hasta la tarde del miércoles.